Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alberto Garzón, diputado de Unidad Popular Izquierda Unida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a la noche. Muchas gracias. ¿Qué tal va la semana? Bien, intensa, desde luego va intensa. Pues llevamos un montón de semanas seguidas intensas. Sí, pero desde luego la última lo ha sido más. Yo creo que tuvimos un momento en la investidura fallida de Pedro Sánchez, en la que bueno, todavía no estaba claro lo que iba a poder suceder. Y ahora en esta última, pues desde luego, pues la confirmación de las elecciones nunca es un asunto agradable, sobre todo después de tantos meses en los que se ha intentado, por unos más que por otros, pero que al final lo que significa es repetición de elecciones con ese fracaso implícito que significa. Claro, yo lo escucho decir ahora, significa repetición de elecciones y hemos especulado aquí mucho en la noche, hemos hablado que sí, que sí, no, que sí, que hay elecciones, que parece que hay que verbalizarlo porque todavía cuesta creerlo, que sí. Cuesta creerlo y además, bueno, el año pasado tuvimos 4 hitos electorales, andaluzas, autonómicas y municipales, catalanas, generales, y ahora vamos a otras generales, lo que significa que al final corremos el riesgo de hacer de un instrumento que son las elecciones el fin en sí mismo. Yo creo que la gente lo que está buscando son soluciones para sus problemas cotidianos, el desempleo, la precariedad, los desahucios, y eso al final necesita gobiernos, y cuando no hay un gobierno o el que hay está en funciones y además corresponde a otra etapa, pues tenemos un problema. ¿Habrá al menos un acuerdo entre los partidos, el de hacer una campaña austera? Bueno, de momento la voluntad existe, lo que ocurre es que tenemos que explorar cuáles son las vías. Nosotros hemos propuesto una, que es la de hacer el mailing por parte del Estado, se ahorraría unos 45 millones de euros, yo creo que es un avance. Desde luego hay que hacerla más austera, lo que pasa que al final tenemos que tener en cuenta que unas elecciones tienen sus garantías democráticas porque es un proceso legítimo, legal y necesario. El problema es haber llegado a convocar las elecciones, pero las elecciones en sí no es un problema. Hoy se ha escuchado la propuesta esta de suspender o de eliminar la cartelería, esos carteles que vemos por todas las ciudades y que son, por otra parte, tan costosos, tan caros. ¿Qué le parece esa propuesta? Bueno, yo creo que estamos también en un plano que es el de la demagogia, ¿no? El del momento de que se utiliza la frustración razonable y legítima de la mayoría social ante la incapacidad de los representantes públicos de ponerse de acuerdo y se intenta surfear sobre ella. Pero al final lo que tenemos que recordar es que son unas elecciones, eso implica la necesidad de garantías democráticas, de la pluralidad en el acceso a los medios de comunicación, en la de que toda la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas. Corremos el riesgo, es verdad, de que vayamos a una campaña en la que el asunto gire fundamentalmente sobre lo que ha pasado estos últimos 3 meses. Pero yo creo que el asunto debe ser otro, debe ser lo que ha pasado en los últimos años y cuáles son las responsabilidades, porque creo que lo que hay que hablar es de los problemas de la gente, no de la incapacidad de unos políticos para otros y del hecho de que se echen la culpa unos a otros, que es lo que está empezando a aparecer, y a mí personalmente pues me repugna que eso sea el eje central de una posible campaña. Pues lo que hemos visto en los últimos días es la construcción, la lucha por liderar el relato de estos 4 meses, ¿no? Efectivamente. ¿Quién tiene más culpa? Porque yo creo que todos, por lo menos todos los políticos con los que hemos hablado aquí en la noche, que han pasado por aquí, todos asumen que, bueno, que es un fracaso general de la clase política, pero a partir de ahí hay diferentes construcciones del relato. Claro. Yo no sé si debe girar por ahí la campaña o no, pero de momento estos últimos días Alberto ha girado por ahí. Claro, yo creo que existe la sensación que los partidos, cuando recibieron los resultados electorales, pensaron que sus cartas estaban equivocadas y que lo que había que hacer era pedirle a los ciudadanos que volvieran a votar para que le dieran unas mejores cartas. Y eso, desgraciadamente, reduce la política a una suerte de juego, cuando en realidad lo que teníamos era un mandato, a través de una ley electoral injusta, pero un mandato para ponernos de acuerdo en un nuevo contexto inédito en nuestro país, que es un parlamento totalmente fragmentado, plural, heterogéneo, pero es lo que teníamos. Ahora bien, si hacemos la campaña sobre un tema que es quién tuvo más la culpa, porque evidentemente responsabilidades hay, también hay en diferente grado, pero si lo centramos en eso, creo que corremos el riesgo de reducir la política a algo verdaderamente frustrante para la ciudadanía. La política es un instrumento para transformar la realidad, para mejorar las condiciones de vida de la gente, para mejorar en última instancia el acceso al empleo, a la vivienda, a la sanidad, a la educación, no para ver cómo determinados representantes políticos en su incapacidad se están echando los trastos unos a otros. Al menos mi concepción de la política es radicalmente diferente a eso. Lo que todo el mundo se pregunta, Alberto, ¿irán Izquierda Unida y Podemos juntos a las elecciones del 26 de junio? Bueno, como hemos anunciado, hemos empezado unas negociaciones que van a ser difíciles, pero que yo creo que estamos ante la posibilidad de estar a la altura del momento histórico, que significa
que si hubiera una confluencia, admitiendo que somos proyectos diferentes, pero que vamos a un escenario para sumar, para ganar el país, efectivamente se puede ganar el país. Creo que una confluencia, una candidatura conjunta entre Podemos, todas las fuerzas de las confluencias, de ANOVA, de Iniciativa, de Compromís, Izquierda Unida, Unidad Popular, puede ganar el país y puede evitar algo que dicen las encuestas que podría ocurrir, que es que Partido Popular y Ciudadanos ganaran las elecciones. Eso es lo que dicen ahora mismo casi todas las encuestas en caso de repetición electoral, que ya está confirmada. Creo que la única forma de evitarlo, y evitarlo es muy importante, en mi opinión, para proteger a la ciudadanía que más está sufriendo las consecuencias del capitalismo y de la crisis, la única forma de hacerlo es sumando fuerzas entre gente distinta, pero que comparte un proyecto de hacer la vida a la gente mucho más sencilla, más fácil y resolver los problemas, especialmente en un contexto como el de ahora, que tenemos hoy en el día de hoy, el crecimiento del desempleo, el de que la crisis sigue siendo una realidad y cada vez más grave para mucha más gente. No olvidemos, más de 1,5 millones de hogares están ahora mismo con todos sus miembros en el paro, con todo lo que significa eso a nivel vital. Bien, pues para resolverlo creo que no es la vía de un gobierno del PP y Ciudadanos, al contrario, eso es para empeorarlo. Para evitar esa vía y para poder transformar la sociedad, una confluencia creo que es la medida más inteligente para las clases populares. ¿Es más fácil que esa confluencia se produzca ahora de lo que fue para las elecciones del pasado 20 de diciembre? Bueno, parece que es más fácil porque se ve más predisposición, pero ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que es más fácil porque las condiciones son distintas, porque vamos a una suerte de segunda vuelta. No técnicamente hablando, nuestro sistema no es de segunda vuelta, pero sí que vamos políticamente a una suerte de segunda vuelta porque había una mesa 4 en la que además organizamos desde Izquierda Unida, Unidad Popular para intentar conformar un gobierno que pivotara sobre la izquierda. En esa mesa 4 el Partido Socialista acabó levantándose y pactando un acuerdo con Ciudadanos, lo que en campaña habían llamado la nueva derecha, pero que en ese momento parecía un aliado estupendo para gobernar. Nosotros dijimos que ese acuerdo era peligroso y era perjudicial para las clases populares. Creo que el resto de fuerzas que estábamos en esa mesa, Podemos, las confluencias, Compromís, nosotros, si conseguimos unirnos, estaremos mandando un mensaje a la ciudadanía y es, en estas nuevas elecciones lo que vamos a conformar es un gobierno y este gobierno no va a necesitar pactar demasiado después, sino que se está pactando antes, pactar desde estos principios y valores que el Partido Socialista ha rechazado durante las anteriores elecciones. Y claro, eso es totalmente diferente a un escenario como el que había en el 20 de diciembre, que eran unas elecciones fundamentalmente normales. 5 más 1 suman 6. En matemáticas sí. En política no. No necesariamente. Si la confluencia se hace bien, puede sumar 5 más 1, 10, de hecho. Pero si se hace mal, 5 más 1 puede ser realmente 2. Es decir, al final lo que tenemos que entender es que Podemos es un proyecto diferente del de Izquierda Unida, Unidad Popular, pero que en este momento necesitamos ponernos de acuerdo, de la misma forma que lo hacemos cuando vamos a parar los desahucios, y vamos a parar un desahucio, gente de Podemos, gente de Izquierda Unida, de Unidad Popular, tenemos nuestros carnés en el bolsillo diferentes, pero en ese momento sabemos que hay que estar a la altura del momento, que es parar un desahucio que hace que una familia pierda la vivienda por carencia de ingresos. Y después sigue siendo de tu equipo, de tu partido. Es algo así como, diríamos, una especie de selección nacional en el fútbol, en el que son jugadores de diferentes equipos, de diferentes clubes, que en un momento concreto tienen un rival y que después de terminar ese partido siguen siendo de sus mismos equipos. Algo parecido a esta metáfora futbolística es lo que nosotros presentamos, que la gente sepa que son diferentes proyectos, pero que en un momento concreto, que es el de ayudar a la ciudadanía, nos ponemos de acuerdo, o al menos lo intentamos. Y para eso, y siguiendo con su símil, el color de la camiseta es fundamental, en este caso las siglas. Bueno, no es el elemento fundamental. El elemento fundamental cuando uno va a parar un desahucio no es el color de la camiseta de los que están delante de la puerta para parar el desahucio, sino el hecho de que consigas el objetivo, que esa familia pueda proseguir viviendo en esa vivienda. Al final, nosotros lo que estamos hablando es de una negociación que va a tener en cuenta una serie de elementos concretos, las listas electorales, el nombre en la papeleta, etcétera, pero que todo debe partir de algo que sí ha cambiado respecto al 20 de diciembre, y es el reconocimiento político. Podemos y las confluencias han tenido 5 millones de votos. Izquierda Unida, Unidad Popular tuvo 1 millón de votos. Esos 6 millones de votos nos situarían de partida en la segunda posición en unas elecciones si hubieran repetido la suma aritmética. Creo que un efecto multiplicador se puede dar y puede significar que reconociendo el elemento de la diferencia, el reconocimiento político que decía y que insistía yo anteriormente de somos distintos,
y lo aceptamos, y yo te acepto a ti como distinto, tú me aceptas a mí, pero hemos venido a ganar el país, hemos venido a ganar las elecciones, hemos venido a transformar la vida de la gente. Hoy mismo había una carga en la Universidad Pública de Navarra, precisamente por gente que estaba, estudiantes que estaban luchando contra las tasas universitarias, y ha habido unas cargas por el rector, de la policía, al final ha habido heridos. Esa gente, esos estudiantes, estaban luchando para que se bajaran las tasas universitarias, para que no existieran. Bien, pues si hay un gobierno de esa confluencia, se puede hacer que la universidad sea gratuita como es en 11 países de la Unión Europea. Es decir, los objetivos son concretos. Esto no va de colores, esto no va de etiquetas, ni de nombres y apellidos. Va de cosas reales que tienen que ver con que la gente pueda acceder a la universidad o no pueda acceder. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Te lo pregunto de manera todavía más concreta. ¿Aceptaría Izquierda Unida una confluencia que no llevara las siglas Izquierda Unida en el nombre? Bueno, son partes de la negociación, pero sí, mi opinión personal es que vamos a ir a una campaña en la que, si hubiera confluencia, si conseguimos que estas duras negociaciones salgan pensando en la mayoría social, y es lo que es mi deseo, creo que vamos a una campaña en la que vamos a ver perfectamente las siglas de Izquierda Unida. En todos los actos vamos a ver a toda la gente de Izquierda Unida, porque al final hay que reconocer ese espacio. La gente que votó Izquierda Unida, Unidad Popular, puede tener dudas en este momento de si votaría una lista en la que hay gente de Podemos, o al revés. Y nosotros lo que tenemos que decir es normal, hay diferencias, pero al final de lo que se trata es de que tu espacio está reconocido. Ese reconocimiento se da en diferentes ámbitos. Y lo que decía antes, Podemos y la confluencia tuvo 5 millones de votos, nosotros 1. Nosotros creemos que ahora mismo se puede dar la circunstancia de que eso gane el país. Y la gente que va a votar lo que quiere es ganar el país. Esto no es el fútbol, por mucho que haya hecho la metáfora anteriormente. Nuestro secretario de organización está en contacto, digamos, muy estable con responsables de Izquierda Unida y ayer sí comenté por Telegram con Alberto. Nos hablamos casi a diario. Pues seguimos en conversación con Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, Unidad Popular, y lo hacemos a partir de esa frase que decía Pablo Iglesias, que, bueno, pues que hablan prácticamente a diario, secretario de organización con secretario de organización y líder de Podemos con líder de Izquierda Unida, a través de Telegram. Esto ya lo descubrimos en otra ocasión, que prefieren Telegram a WhatsApp. ¿Y cómo van esas conversaciones? Bueno, van bien, es decir, que somos conscientes de la envergadura de lo que nos estamos enfrentando. Creemos que si hubiera una repetición electoral en el sentido literal, es decir, que fuéramos tal y como fuimos el 20 de diciembre, es probable que Partido Popular y Ciudadanos ganaran las elecciones, como decía anteriormente, y la única forma de evitarlo creemos que es compartiendo una candidatura conjunta, reconociendo los espacios, reconociendo los diferentes proyectos, pero sabiendo que lo que está por encima de todos está claramente los problemas de la gente. Y eso es lo que estamos hablando. Lo que ocurre es que hay una negociación formal. Además, ayer en Izquierda Unida se aprobó por mayoría absoluta el hecho de iniciar esas negociaciones con Podemos y con otras fuerzas dentro de las confluencias y demás, para que efectivamente pues podamos tener una candidatura conjunta. Es temprano para saber cualquier resultado e incluso el alcance de las negociaciones, pero yo creo que hay mucha gente esperando la posibilidad de que esto vaya a buen puerto. Y en esta ocasión tendrán que tomar una decisión rápida porque el día 13 acaba el plazo para presentar coaliciones, o sea que tampoco hay para mucho. Efectivamente, tiene que ser relativamente rápido, porque además las elecciones son también el 26 de junio y lo que siempre se requiere es poner a punto la maquinaria para poder explicarle a la ciudadanía cuáles son las propuestas. Es verdad que venimos de unas elecciones hace poco tiempo, pero lo ideal sería explicar que esta suma de fuerzas que se va a hacer, que son para ganar, tienen un proyecto y ese proyecto pues evidentemente habrá que concretarlo en este ánimo de las negociaciones. Al mismo tiempo, los plazos jurídicos son cortos, son bastante cortos. Y llama la atención que tanto Izquierda Unida como Podemos han anunciado que van a consultar las bases. Digo que llama la atención que Izquierda Unida anuncia que preguntará antes. Sí. ¿Queréis que emprendamos reuniones para tomar una decisión, emprender negociaciones? Y Podemos ha dicho justo lo contrario, que primero intentarán llegar a un acuerdo y si hay acuerdo preguntarán sobre ese acuerdo a las bases. Bueno, son dos formas procedimentales de llegar a la misma situación, porque al final nosotros el acuerdo definitivo pues pasará por la ratificación de los órganos de Izquierda Unida. Lo que ocurre es que sí que nos gusta empezar la negociación con todas las garantías de que la militancia está de acuerdo con ese proceso de negociación, porque vamos a unas elecciones, insisto, muy particulares, muy especiales. Yo creo que todo el mundo es consciente de ellos y creo que también
tenemos que ser conscientes de que el votante de izquierdas se abstendría muy frustrado, dado que Mariano Rajoy sigue siendo presidente en estos momentos y lo va a seguir siendo hasta la conformación de un nuevo gobierno, y eso al votante de izquierda no le gusta, no nos gusta evidentemente esa circunstancia. Entonces, explorar esta vía requiere también el que nosotros estemos perfectamente legitimados como Izquierda Unida, Unidad Popular, para poder llegar a esa conclusión que yo creo que es la que estamos esperando, que es, bueno, vamos a sumar fuerza, vamos a salir a ganar, y no se trata de mirar a ningún otro partido, se trata de transformar la sociedad, y para eso hay que ganar las elecciones y primero ganar la confianza de la gente, y eso desde luego necesita mucha energía. Bueno, ayer decíamos la noche que la última jornada de vida en el Congreso, a ver, de vida, sigue la Diputación Permanente, pero bueno, se parece un poco a la última etapa del Tour, que no vale para nada, ¿no? Que es un poco, bueno, hacerse fotos, porque ya está ganada la vuelta, ¿no? Sin embargo, hasta hoy han aprovechado muchos, la mayoría, para arrearse. Sí, no, de hecho, técnicamente, prácticamente nada de lo que se ha hecho va a poder servir. Es decir, hemos tenido leyes aprobadas, bueno, no leyes en sí, sino proposiciones no de ley, instando al gobierno a hacer determinadas cosas, todo eso va a caer al vacío. Son debates que se han tenido, que siempre van bien para el bagaje y para poner de relieve determinadas problemáticas que ocurren, pero al final no se va a poder llevar a cabo ninguna de las cosas que se han debatido. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es lo que insistí al principio de la entrevista, y es el tema de que al final vayamos a un escenario en el que el eje sea echarle la culpa al otro de su responsabilidad o no en la no conformación de un gobierno. Nosotros venimos de una tradición, Izquierda Unida, Unidad Popular, que además ahora en Izquierda Unida cumplimos 30 años, lo cumplimos ayer mismo, venimos de una tradición que dice programa, 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 y que la política se cristaliza en propuestas concretas. Yo creo que unas elecciones tienen que ir de eso, de qué propuestas tiene cada partido. Ahora, como empecemos echándonos la culpa unos a otros, creo que la ciudadanía, con toda legitimidad, va a apagar la televisión y va a decir, mira, ustedes son los responsables de lo que ha pasado, nosotros no queremos saber nada más. Y eso es peligroso porque cuando la política no se hace a través de la selección y no se hace a través de la gente, la hacen aquellos que ya mandan en nuestro país sin presentarse a las elecciones, los que tienen el dinero en Panamá, los que se dicen patriotas, se llenan las pulseras de banderas de España, pero luego tienen su dinero en los paraísos fiscales. Esa gente va a seguir gobernando si no hay un gobierno que se le enfrente, ¿no? Y ese es nuestro propósito, que haya un gobierno que se le enfrente y que cambie las cosas de verdad, y para eso queremos la confluencia. Has dicho programa, 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 así que te tengo que preguntar qué tal está Julián Guita. Está bien, está muy bien. Yo hablo todas las semanas con él, hoy mismo además he hablado, y la verdad que es un hombre cuya lucidez es envidiable, es una lucidez política que representa también a una etapa de Izquierda Unida, yo creo que muy brillante, que fue, por ejemplo, la de la denuncia de lo que estaba ocurriendo con la Unión Europea en aquel Tratado de Maastricht, estamos hablando años 90, que ya supo prever lo que está sucediendo hoy en nuestro país y los efectos económicos, pero también políticos. No olvidemos que en Austria acaba de ganar la extrema derecha unas elecciones y son consecuencia de procesos muy mal hechos políticamente. Julio, yo creo que puede levantar la cabeza no solo por su ética y su honradez, sino por haber sabido, en el marco de una organización que ha pensado colectivamente, que es la Izquierda Unida, ha sabido diagnosticar y ha sabido hacerlo acertadamente. Entonces es una persona además muy sencilla, la ves por Córdoba caminando y la gente le reconoce que utiliza la política como instrumento para transformar la vida de la gente. No pudo conseguir sus objetivos mientras estuvo en política activa. Yo creo que ahora es la oportunidad de redimir ese proyecto, el proyecto de transformar nuestro país y hacerlo de justicia social. Pues él está muy por la confluencia, ¿no? Absolutamente por la confluencia. De hecho, lo ha dicho públicamente hace muy poco tiempo. Él sabe que Podemos, Izquierda Unida y el resto de fuerzas somos diferentes, de que hay cosas que evidentemente nos distancian, pero que hay mucho más de lo que es lo que nos une, y que ese es el momento de aprovecharlo ahora mismo para que la ciudadanía pues vea reflejado que es un instrumento para cambiar la sociedad. Digamos que es la forma también más atractiva de ir a votar el 26 de junio y no quedarse en casa. Saber que si con ese acto de depositar una papeleta puedes transformar la sociedad. Así que bueno, vamos a ver si Julio y toda la gente que ha hablado a favor de la confluencia, como Ada Colau también y otra gente que está ayudando, pues al final este proceso puede ser bueno y sale finalmente. No es fácil, insisto, no hay que dar nada por cerrado ni mucho menos, pero desde luego la voluntad política de Izquierda Unida lo ha estado, tanto cuando las encuestas nos daban más bajo como ahora que nos dan una mejora con respecto al 20 de diciembre. Y esa puede ser una clave, ¿no? Porque si las encuestas ahora le dieran los 2 escaños que obtuvieron, con casi 1 millón de votos, pero 2 escaños que obtuvieron en las pasadas elecciones,
pues no habría duda para Izquierda Unida, por lo menos aritméticamente. Pero es que ahora le estaban dando algunas encuestas hasta 6 escaños. No, y más, y 10 incluso 10 escaños. Lo que sucede es que nosotros hemos venido a la política para transformar la sociedad y creemos que un buen resultado nos va a permitir a nosotros, si fuéramos en solitario, defender con coherencia nuestro proyecto político como siempre. Incluso cuando hemos tenido 2 escaños, creo que la gente nos lo ha reconocido, que hemos demostrado coherencia, hemos intentado conformar un gobierno, hemos tenido protagonismo, lo hemos intentado. Pero al final, si gobierna Mariano Rajoy y Ciudadanos, creo que al final da igual el resultado de los demás. Si gobiernan ellos, es malo para la ciudadanía. Y si podemos evitarlo, y si podemos trabajar conjuntamente y evitar que gobiernen quienes hacen las políticas de recortes, y podemos construir un gobierno que no privatice Bankia, que genere un stock de viviendas públicas, como pide la plataforma Afectados por la Hipoteca, que haga la universidad gratuita, como en 11 países de la Unión Europea recordaba anteriormente. Es decir, políticas concretas, paralice los desahucios, pues yo creo que eso merece intentarlo porque la política son valores y principios, y los míos están donde está la gente que sufre. Manuel Cerdán quiere abrir la mesa preguntando. Por cierto, Manuel, con una pregunta. Y media. Con una pregunta Si es que y media. Después hago una pregunta y los demás... Luego vas al rebote y al contrarrebote. No, una pregunta. Venga. Y las dos van unidas y ligadas. En política, como sabe el señor Garzón, la suma de partidos, al final, no consigue suma de votos o suma de escaños. En este caso, parece que sí. Yo esta tarde me he dedicado un rato largo a hacer la cuenta por circunscripciones, por provincias, que es donde hay que hacerlas. Yo me imagino que usted también y su partido lo ha hecho y habrá tenido un resultado un poco más real con la suma de esos 5 millones y pico y el millón de votos. Hay, por ejemplo, en provincias, en la mía, de mi procedencia, en Alicante, que sacan uno más. Eso es. Si suman los votos. Me gustaría que nos explicara qué cuentas hacen ustedes, cuántos escaños creen que van a conseguir más, y después le voy a hacer la otra pregunta que va unida a esta. Bueno, si fuera aritmética, la suma nunca son en política así, pero si repitieran los resultados del 20 de diciembre y Podemos y nosotros hubiéramos ido, Podemos, las confluencias, nosotros hubiéramos ido conjuntamente, tendríamos la suma 14 escaños más por la ley electoral, por puro efecto de la ley electoral. Si en vez de repetirse los resultados hacemos una buena campaña, se consigue la confluencia y se hace una campaña que permita articular, Pablo Iglesias puede articular no solo a la gente de Podemos, sino a la gente que no somos de Podemos y que no queremos ser de Podemos, pero que tenemos un objetivo concreto, con tal de que nos vaya un poquito bien, podemos llegar a más de 110 escaños. Y eso es para cambiar el país, y no solo el país, sino que Europa está mirando también. Lo que ocurre aquí en España, que no es precisamente un país pequeño económicamente hablando, va a influir. Por lo tanto, los números son muy claros, si se hace bien, y eso es lo que queremos aprovechar. Están mirando, o sea, la cifra a la que están mirando es 110 escaños. No, estamos mirando cualquier posibilidad que multiplique, y hay que entender que la ley electoral es muy puñetera, si se me permite la expresión, y favorece a los partidos mayoritarios. En ese sentido, cuando hay una fragmentación de partidos que pueden compartir elementos, nos perjudica. Pongo el ejemplo de Málaga. Málaga Podemos sacó 2 escaños y se quedó a unos 6.000 de sacar otro. Nosotros no sacamos ninguno, pero nos quedamos a 3.000 votos, o menos, de sacar un escaño. Con tal de que nos fuera un poquito bien y yendo juntos, sacaríamos 4. Es decir, de 2, entre los dos, con las elecciones del 20 de diciembre, pasaríamos a 4, en una sola circunscripción. Eso significa que con tal de que lo hagas bien y sepas explicar a la gente que los proyectos son diferentes, pero que están sumando por un proyecto concreto, que es ganar el país, en este momento podríamos decir que podría cambiar Europa misma. Y la otra pregunta, y muy breve. Muy breve. La siguiente pregunta es el adelantamiento, el sorpaso. Si ustedes consiguen esos resultados y el Partido Socialista no suma más, se producirá ese sorpaso. Pero es que ustedes, para poder gobernar en la siguiente legislatura, van a necesitar los votos del Partido Socialista en el Congreso. Porque con esos 112 no van a gobernar. Bueno, si quieren llegar al poder. Yo no hago del sorpaso mi objetivo, ni mucho menos. Yo creo que el Partido Socialista pues tiene su propio electorado, su propia estrategia, y es perfectamente legítima. Yo lo que quiero, sinceramente, es ganar este país, ganar las elecciones y enfrentarme a la política de la derecha para poder defender a las clases populares. Y eso significa no mirar al Partido Socialista, significa mirar a quienes han saqueado de este país, que sea Mariano Rajoy y el Partido Popular, como trama de corrupción. Entonces, al final, nosotros lo que vamos a intentar hacer, si esto sale bien, es intentar convencer a la ciudadanía de que esa es la fórmula. Si probablemente no se tenga o no se tuviera mayoría absoluta, y entonces efectivamente lo que hay que tener claramente, y no soy el único que lo piensa, el propio Pablo Iglesias lo ha dicho en los últimos días, que si la confluencia sale bien, evidentemente la mano siempre tiene que estar tendida al Partido Socialista, porque honestamente yo creo que la gente que vota al Partido Socialista es gente de izquierdas. En mi pueblo la gente que yo conozco del Partido Socialista es gente de izquierda, y al final pues yo creo que ellos comparten más una
estrategia del lado de proteger a las clases populares que la que proponía Albert Rivera en ese acuerdo con el propio Pedro Sánchez. Antonio. Tiene usted razón, la gente en las pasadas elecciones le ha reconocido a Izquierda Unida pues como fuerza política, pues le ha reconocido coherencia, ha visto que hay cuadros, ha visto que hay ideas, que hay programa y hay líder, porque usted sale muy bien valorado en las encuestas. Entonces le pregunto, ¿no tienen miedo de que esta fuerza política, no tienen el temor de que esta fuerza política quede confiscada por un partido desestructurado, voluble, populista, con un líder que tiene la inteligencia expropiada por el ego? ¿No tienen el temor, precisamente después de una campaña de cine que ha hecho Izquierda Unida, de que quede expropiada toda esa fuerza política o esos esfuerzos por este tipo de partido con el que se van a encamar? Bueno, sin compartir el diagnóstico, voy a las conclusiones. Nosotros no tenemos miedo ninguno. Nosotros vamos a representar, y hemos representado desde el 20 de diciembre, 1 millón de votos, creo que con coherencia, creo que lo hemos hecho además con habilidad, siendo muy claro, muy transparente. No hemos cambiado el discurso, hemos sido muy coherentes en ese sentido, y dice las encuestas que sumaríamos mucho más votos. Los vamos a representar igualmente. Nosotros no vamos a fusionarnos con Podemos ni con ninguna otra fuerza política, nosotros no vamos a disolvernos ni a liquidarnos. Esto es un ejercicio de colaboración pensando en el país. Es más, de hecho no solo se trata de Podemos, se trata de ANOVA, de Iniciativa, de Compromís, de la gente de Ada Colau, de la gente que no tiene partido pero que va a votar. Al final se trata de entender que las distancias van a estar marcadas porque somos proyectos diferentes, pero que estamos para sumar. No vamos a tener ningún temor de esa posibilidad que planteas, porque desde luego es algo que hemos visto en otros escenarios. En Ahora Madrid, un proceso, por ejemplo, de confluencia en el que había gente de Podemos, hay gente de ECO, gente de Izquierda Unida, gente de otros proyectos sociales, hemos conseguido ganar la alcaldía de Madrid. Se la hemos quitado nada más y nada menos que a Esperanza Aguirre, con todo lo malo que eso hubiera significado desde nuestra óptica. Y allí está trabajando perfectamente la gente de Izquierda Unida, muy bien identificada, la gente de Podemos muy bien identificado, pero con un proyecto compartido. Y al contrario, yo creo que Izquierda Unida sale muy fortalecida de todos esos procesos. Gente de Podemos que antes eran de Izquierda Unida, porque no pocos cuadros de Izquierda Unida fueron de alguna manera fichados o expropiados por Podemos. Sí, eso es cierto. Pero bueno, está dentro de la decisión individual de quien desea pasar a otro proyecto político porque comparta mayor afinidades. Nosotros, desde luego, lo que mantenemos en nuestra coherencia. Decía, ayer cumplimos 30 años, yo creo que ese proyecto político de una Izquierda Unida, que por cierto nació para confluir, nació con otros muchos partidos y nació con una predisposición muy clara de sumar en la calle, en los movimientos sociales, es lo que tenemos que mantener desde la independencia, porque insisto, las diferencias nadie las tiene que ocultar, ni mucho menos, simplemente que es un momento histórico en el que yo creo que la colaboración es lo que ayuda a este país. Cristina. ¿Qué tal, señor Garzón? Supongo que la confluencia era posible y antes no lo fue, porque imagino que el objetivo de Podemos antes de las elecciones del 20D era que Izquierda Unida desapareciera del mapa político. Y descubrió que no, que Izquierda Unida, además, bueno, tiene una larga historia de resistencia, han pasado por otras etapas, no es la primera vez que sacan 2 escaños, han tenido otras etapas, pero es verdad que Izquierda Unida resiste y consigue aguantar. Imagino que el plan de que desapareciera Izquierda Unida no lo han conseguido y ahora les necesitan. No solo para el sorpaso, sino yo no sé hasta qué punto se está interpretando, y eso puede ser real, si le damos el valor a los sondeos que le queramos dar, que Podemos no, bueno, puede perder representación con respecto a lo que consiguió el 20D y quizá necesite Izquierda Unida para disfrazar esa hipotética o posible descenso electoral. Están siendo ustedes una especie, ¿no?, una coartada. Salvavidas. Una coartada, un salvavidas en el fondo para salvar unos resultados que no pintan tan bien como los del 20D. Y también es posible que Podemos haya renunciado a intentar absorber a Izquierda Unida. Pero es así, es una coartada, es un salvavidas para intentar disfrazar unos resultados que les pueden ser adversos. Bueno, yo creo que mucha gente trabajó con la hipótesis antes de las elecciones del 20 de diciembre de que Izquierda Unida desaparecía. Sí. Es más, el escenario, alguna vez hemos tenido alguna entrevista aquí con unas gente encuestas, de Podemos, hablamos. Con una encuesta en general, quiero decir, hemos trabajado con encuestas que nos daban el 1%, es muy duro, hemos visto el precipicio, sobre todo un proyecto que no se lo merecía esas expectativas, porque es un proyecto de Izquierda Unida con una historia protegiendo a las clases populares, una militancia de oro siempre volcada en las calles, siempre ayudando a los más desfavorecidos, siendo un
instrumento de transformación, pero al final aguantamos con 1 millón de votos. Es verdad que se tradujo en 2 escaños, un resultado muy mediocre, muy malo, pero 1 millón de votos en esas condiciones era heroicas. Y nosotros entonces defendíamos la unidad popular, entendida como la colaboración en la calle y en las instituciones. Y ahora que las encuestas nos dan un poquito mejor, nosotros seguimos defendiéndola, porque somos un proyecto coherente. Nosotros creemos que Podemos tiene la voluntad real de transformar este país. Lo creemos, si no, no empezaríamos unas negociaciones. Lo creemos. ¿Que tenemos nuestras diferencias? Por supuesto, pero que tiene la voluntad es lo que nosotros creemos. Es verdad que le dicen las encuestas que le da un poco menos que lo que tuvo el 20 de diciembre. Bueno, vamos a ver si conjuntamente, no me voy a preocupar por los problemas de casas ajenas, pero creo que si trabajamos conjuntamente podemos resolver los problemas de los suyos y los nuestros, es decir, ayudar y que la gente nos vea como útiles en la transformación social. Por lo tanto, nosotros lo defendemos por coherencia, no estamos mirando a lo que piensan otros, ni lo estamos mirando ni siquiera a las encuestas. Decimos, nosotros hemos venido, yo me afilié, además, yo tenía 18 años cuando me afilié en una Izquierda Unida de un pueblo donde gobernaban PP y PSOE, la Costa del Sol, burbuja inmobiliaria, tiempos muy difíciles para militar en Izquierda Unida. La lista por Madrid, ¿no? Bueno, termino. Yo me afilié ahí en Izquierda Unida no para resistir, sino para transformar la sociedad. Yo no me afilié para tener el 3% ni el 4% de referencia electoral, sino para transformar la sociedad, para seguir acumulando fuerzas. Yo creo que ahora se da una oportunidad entre mucha gente que sabe que ni Podemos solo puede hacerlo, ni las confluencias solo pueden hacerlo, ni Izquierda Unida solo puede hacerlo, pero si trabajamos conjuntamente sí. Y ese trabajo conjunto tendrá que cristalizar en cosas concretas que al lado de esta envergadura, de estas cuestiones de envergadura, se antojan secundarias, como es el reparto de las listas. Y en ese reparto de las listas se hacerá en una negociación que está comenzando en estos momentos, en la que yo no participo, y que tendrá que debatir sobre las posiciones en las listas, dónde va cada uno, etcétera. Cuestiones que han de resolverse, que no son fáciles de resolver, pero que son parte secundaria frente a lo que estamos hablando. Yo creo que a la gente de la calle, cuando está sufriéndolo mal, como lo que decíamos, el índice del paro de esta mañana que subía, pues a alguien que está desempleado y lleva 6 años desempleado, se le antoja secundario qué posición lleva cada uno en la lista de Madrid, mientras todo el mundo vaya trabajando. Pero le gustaría ir por Madrid, es muy rápido. A mí me gustaría ir por Madrid, pero porque soy el referente de Izquierda Unida, Pablo es el referente de Podemos, si hay una confluencia no cabe ninguna duda de que por correlación de votos la referencia de esa confluencia conjunta sería Pablo Iglesias, pero creo que lo natural suele ser ir por Madrid. No obstante, no haría de esto ninguna pelea. Esto no es una pelea entre nombres, apellidos ni números. Esto es una pelea política y esto nos supera a cada uno de todos ellos. Nos supera a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, una persona brillante igual que Pablo. Todos necesarios. Todos lo vieron como usted. Todos, parece que otros no lo todos necesarios para un gobierno de transformación y yo mismo decía, esto no va de nombres, afortunadamente. Victoria. A ver, los militantes de Izquierda Unida van a acudir a votar el día 4 y el día 6. Esto está a la vuelta del puente. ¿Cree usted, señor Garzón, que los militantes de Izquierda Unida saben realmente en qué consiste la confluencia? Se les ha explicado, porque voy recogiendo todas las palabras de todo lo que ha ido contestando los compañeros. Ha dicho que, bueno, que esos militantes sintieron en algún momento el vértigo de que eran menospreciados, que no querían ser, en Podemos eran vistos como una especie de carga ideológica y de facturas que no querían sumar. Entonces, ahora pueden tener muchas reticencias. ¿Cree usted que esa gente que el día 4 y el día 6 va a ir a votar sabe por qué y que si de verdad merece la pena la confluencia? Porque, siguiendo con sus palabras, usted ha hecho el símil del desahucio y le ha preguntado Sergio si el color de la camiseta, y usted ha dicho que el color de la camiseta no es importante. Pero sí es importante quién decide hacer esa acción. Sí es importante cómo, quién y quién habla en nombre de los que están allí representados. Entonces, está muy bien hacer una opción de desahucio, pero incluso a los que se va a proteger, a los desahuciados, tienen que saber quién es el que está encabezando abajo el movimiento para que no le echen de su casa. Por lo tanto, ¿van a mantener las siglas? Porque eso es importante. ¿Se va a convertir usted en uno más de los que va por los pasillos del Congreso detrás de Pablo Iglesias? Es decir, Errejón, Vescanza y al lado usted. ¿Qué figura van a tener? ¿Qué autonomía van a tener? Eso es lo que les importa a los votantes de Izquierda Unida.
Bueno, yo creo que la militancia vota perfectamente con todo conocimiento de causa. Además, somos una tradición política muy versada en las coaliciones electorales. Hemos hecho muchas a lo largo de nuestra historia. No somos una organización sectaria, ni mucho menos, y por lo tanto estamos acostumbrados. Nosotros no vamos a ser de Podemos. Es que no queremos ser de Podemos, sino ya estaríamos allí. Nosotros no queremos serlo. Nosotros somos una fuerza independiente y tendrá su visibilidad propia, naturalmente, durante la campaña electoral, con nuestras siglas, con nuestros actos, con nuestro programa, con nuestras ideas, que son diferentes a las de Podemos, pero queremos trabajar para que haya una candidatura conjunta que exprese lo que tenemos en común, que es lo que la gente está esperando. Y luego en un grupo parlamentario, naturalmente, tendremos que en esa negociación encontrar las fórmulas para la propia visibilidad. Nosotros no vamos a ir detrás de Pablo, ni mucho menos, ni él de nosotros, pero seguro que vamos a estar de acuerdo en muchísimas... Seguro que vamos a estar de acuerdo en muchísimas medidas, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, que haya un espacio conjunto en el que efectivamente nos podamos poner de acuerdo en políticas concretas, en lo que yo decía antes, programa, 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 que es al fin y al cabo lo que nos ha permitido ponernos de acuerdo nada más y nada menos que en Madrid, Zaragoza, Coruña, Ferrol, Santiago, Alicante, grandes ciudades, todas estas que estoy citando, en las que era inexplicable, o por lo menos nadie se lo esperaba, que ganara una confluencia de estas características. Allí, en todas las que acabo de citar, hay gente de Podemos, hay gente de Izquierda Unida que trabaja conjuntamente y ha permitido ganar las ciudades para la ciudadanía. En otros lugares, donde por ejemplo hemos gobernado, nos hemos presentado con cierta separación, hemos gobernado después con Podemos, como es Cádiz, y en otras muchas ciudades hemos conseguido grandes resultados, como es Zamora, como las ciudades de Asturias, como Córdoba. Es decir, hay muchos mecanismos, pero al final se trata de programa, programa, programa. La idea es, si tenemos tantas cosas en común con Podemos, pues quizás sea importante explorar las formas para transformar la sociedad. Si no se puede, pues no pasa nada. Nosotros seguiremos defendiendo en solitario nuestro proyecto político con la coherencia que hemos demostrado hasta entonces, pero creemos que la gente que lo está pasando mal requiere que estemos a la altura de este momento y hagamos todo lo posible por maximizar las opciones. Nuestros procesos son los más democráticos y que cualquier acuerdo va a tener, desde luego, toda la participación de las bases. De hecho, ahora que se cumplen, insisto, ya lo he dicho varias veces, pero 30 años, vamos en este junio, la primera semana de junio, queda muy poco más de un mes, a la primera asamblea de Izquierda Unida en la que toda la militancia va a poder votar directamente a su dirección, y yo creo que eso es un paso más en la democratización de una organización que probablemente, a mi juicio, es la más democrática de todos los partidos políticos, porque al final los proyectos son colectivos, no tienen que ver con un líder o que pueda ser más o menos carismático, sino que es un proyecto, como la Izquierda Unida, para la transformación social, democrático, para una sociedad ecologista, feminista, y al final yo creo que eso requiere la colaboración de todo el mundo, y en ese sentido toda la militancia es consciente de que cualquier acuerdo de envergadura, desde luego, va a tener que contar con la participación de todo el mundo. Por cierto, hablando de participación, en el caso de que esa confluencia finalmente se materializara, tendrían que, imagino que no hay tiempo, pero se están planteando también unas primarias para que los militantes elijan quién es el cabeza de lista, el candidato a presidente del gobierno, o no? Bueno, nosotros es parte todo de la negociación, pero lo natural es entender que vamos con las listas de las anteriores ocasiones y lo que se hace es ver cómo se colabora entre las diferentes organizaciones que pactamos, es decir, un proceso que tendría que claramente ser parte de la negociación, en el que pues Podemos presentar sus 3 millones y pico de votantes, 2 y pico son de confluencias en las que nos incluirá a todos, y nosotros 1, y a partir de ahí la negociación se acuerda. Lo que ocurre es que nosotros somos conscientes que en esa correlación de fuerzas, Pablo Iglesias es el que tiene el deber moral y político, y yo creo que además también tiene la voluntad de articular, como decía antes, no solo a los suyos, sino a todos los que no somos de Podemos y no queremos ser de Podemos, pero ahora mismo, sabiendo cuáles son los resultados del 20D y en esta segunda vuelta, tenemos la capacidad de transformar ese país. Si no se puede, pues naturalmente vamos en solitario. Antonio, muy breve, que estamos fuera de tiempo. Sí, muy breve. Se trata de una coalición electoral, porque técnicamente ustedes tienen que hacer un registro en la Junta Electoral Central, y eso va a tener un nombre, la coalición electoral. Sí. Un nombre, la coalición electoral, y lo demás desaparece. Bueno, estamos de acuerdo. Claro, y en los... No, estamos de acuerdo. Es una coalición electoral que se registra jurídicamente y que representa a todos los partidos. ¿Se llama cómo se llamará? Y representa a los partidos, sí, Izquierda Unida, Podemos, lo que sean todos. Ya lo sabe el que va a votar, o los periodistas, lo sabemos, pero técnicamente ante la Junta Electoral tendrá un se llamarán
un nombre que pues, será parte de la negociación. Sí, será No lo parte de la tienen todavía, negociación. no lo tienen. Podemos ha dicho que no renuncia a su nombre, ¿eh? No, nadie va a renunciar. Claro, por eso lo preguntaba. Nadie va a renunciar a su nombre. Quiero decir, es una cuestión meramente jurídica, de registro ante el Ministerio del Interior, que tú dices, estas organizaciones se han puesto de acuerdo para ir conjuntamente a las elecciones y para que el Ministerio del Interior las sepa reconocer se le puede poner un nombre, pero que eso es un detalle menor porque la campaña lo que va a estar son las siglas de las diferentes organizaciones. Pero las papeletas sí debe constar el nombre que se ha registrado. No tiene por qué. La papeleta puede llevar un nombre totalmente diferente al de que se ha registrado. Sí, Podemos Unidos se puede llamar. Puede llamarse de tantas formas que... Bueno, ya veremos. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida y Unidad Popular, pues muchas gracias por haber venido a trasnochar con nosotros. Un placer. Muchas gracias como siempre, de verdad. Como siempre, un placer, Alberto.